lugar de las utopías. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @radiocaput, o en Facebook, Radio Caput. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. La sed de sangre combativa en mi cuerpo, soberana voy rimando. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. El programa de Nelly Minjersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo de... Hola, ¿cómo están? Qué día tan feo, ¿no? ¿Vieron? Bueno, está todo tan feo, pero no nos vamos a desanimar, ¿saben ustedes? Y hoy, como estamos un poquito retrasados por algunos problemas, no voy a contar mucho, porque ¿saben qué pasa? Hay tantas cosas que nos agreden, tantas malas noticias todos los días, que voy a preferir entrar directamente al programa. Y después les prometo que mi editorial, si no puede ser hoy, va a ser una bomba el martes próximo. Y ¿saben qué pasa? Que hoy estoy con dos personas que aprecio mucho. Y una de ellas, ustedes vieron que todo el mundo dice que la justicia, recordemos, 3 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Esa es la estructura de nuestro gobierno, son los poderes que fija nuestra Constitución. La justicia, que justamente es el organismo creado en la Constitución para controlar a los otros 2 poderes, para garantizar los derechos de todos, todas y todes de nuestro país, no tiene buena prensa, pero no es que tiene mala prensa porque la prensa es mala, no, es que no se porta muy bien. Entonces, como en todos los universos, no todos los jueces, las juezas, los jueces merecen nuestras críticas. En realidad siempre tenemos que ser críticos, porque la crítica sana hace bien a las instituciones. Pero hay algunas juezas y jueces que hacen más honor a esa profesión y cumplen debidamente con lo que manda la Constitución, que es nuestra ley suprema. ¿Y saben lo que dice nuestra ley suprema en muy poquitas palabras? Que el único límite a nuestra libertad y a nuestros derechos es el no hacer daño al otro.
Y eso es una obligación para las personas, para las instituciones, para el Estado también. La jueza Elena Liberatori es un ejemplo de jueza. Es una mujer que está ahí con el ojo puesto, vigilando que el Estado cumpla, que los hospitales funcionen, que las escuelas hagan lo que tienen que hacer de acuerdo a las leyes y a la Constitución. Entonces, para mí es un honor enorme que hoy nos acompañe Elena Liberatori. Y también es un gran gusto que esté Martín Canevaro con nosotros. Martín Canevaro es una persona que luchó contra viento y marea, contra los prejuicios, o sea, no solamente con la libertad, porque ya les dije siempre, libertad sin igualdad es un cuento, porque si no somos iguales en derechos, ¿para qué nos sirve la libertad? Además, no vamos a tener libertad, porque al tener menos derechos ya hay una restricción a la libertad. Entonces, Martín está acá hoy con su compañero porque con todos los males que nos aquejan, tuvimos una gran celebración, porque hoy se cumplen, no hoy, la semana hace unos días, 15 años de una ley que fue, una vez más, faro en la Argentina para el mundo, en razón de buscar igualdad y libertad para todos, para todas y todos los ciudadanos, y que es la ley de matrimonio igualitario. ¿Por qué están estas personas hoy acá conmigo? Elena Liberatori, porque una vez más fue fundamental en el logro de esta ley. Y fundamental, y ella nos va a contar, yo no voy a hablar por ellos. Y Martín Canevaro y su compañero también, porque ellos hicieron, está bien que se favorecían ellos, pero tenemos que tener conciencia que cuando se amplían derechos a un sector de nuestro universo nación, eso repercute en la sociedad para bien, porque no es como hoy que se enarbolan las banderas de la crueldad, como si de repente se dio vuelta el mundo al revés de Marilena Walsh, donde la crueldad es buena. La crueldad es mala. La igualdad de derechos, la libertad, no, pero no esta libertad falsa de la que nos hablan, la libertad real con igualdad plena, son las cosas positivas, tienen la alegría. Y a pesar de todo esto, por eso, con estos luchadores y con Elena Liberatori, que fue un elemento fundamental para que se dictara esta ley, porque ¿saben qué pasa? Esta ley sacó de la clandestinidad. La clandestinidad es un enemigo de los seres humanos. La clandestinidad mata a mujeres por abortos hechos en la clandestinidad. Mató a millones de personas en el mundo por el HIV, porque no podían públicamente hablar de sus sentimientos, de sus amores, de sus relaciones. Entonces, hoy, lo que sí festejamos, a pesar de todo, que esta ley vive. Esta ley se hizo carne, está en nuestra sociedad y benefició y posibilitó, como dicen mis amigos Canevaro y compañía, que son los dirigentes de 100% igualdad, que la gente pudiera vivir con amor, con cariño, y si quería, y poder decir sí quiero contraer matrimonio con mi pareja. Y mi pareja puede ser esto, homo, no importa. Los seres humanos, en el fondo, somos todos y en la superficie iguales. Pero necesitamos también que los derechos sean iguales. Así que ya le cedo primero la palabra, pero no porque es mujer, sino porque es una grande. Y no porque la quiero escuchar. Hola, Elena, querida y admirada Elena. Es nuestra garante, ¿viste? Es como un ángel tutelar de la justicia que va ahí con la balancita tratando que no se desnivele. Te escuchamos. Como he leído en los camiones, el doble eres tú de lo que me dices a mí. O sea, queridísima y admiradísima
Pila querida, muchas gracias por todas esas hermosas. Voy a poner el micrófono, ahí está. Claro. No. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Me parecía, ahora puse un micrófono y espero que se escuche mejor. Estaba diciendo que, como alguna vez leía en los camiones en la ruta, que Dios te dé el doble de lo que tú me deseas a mí. Tú cuando me dices a mí, querida y admirada, bueno, el doble de mi parte hacia ti. No, pero es un regalo de la vida tener tu amistad, tu cariño, tu afecto, tu reconocimiento hacia nuestro trabajo. Muchas gracias. Contá un poco cómo te acercaste a esta temática. Esto es una paradoja existencial para mí, porque yo soy una persona formada desde antes de recibirme de abogada, que fue hace 50 años. Yo soy una persona formada en el derecho público, o sea, en el derecho administrativo. Por eso también pude concursar en un fuero que es contencioso administrativo y tributario. Y claro, además yo siempre, profesionalmente, la profesión, siempre estuve con el derecho público. Así que era digamos, mi vida transcurría creyendo, y con una ingenuidad absoluta, como me demostró la realidad, que bueno, que los derechos civiles, que los derechos políticos, tal como estaban consagrados, que bueno, que eran para todos. Así que cuando estos planteos empezaron a venir al juzgado por una cuestión, yo diría legal procesal, porque siempre quedó en esta cuestión del cambio autonómico de la ciudad, a cuando era intendencia, Ciudad de Buenos Aires, cuando pasó a ser ciudad, digamos, arranca con estos dos fueros, el Pecios. Y entonces hay una norma provisoria que hasta tanto se haga un traspaso del resto de las competencias a la ciudad, todos los temas que se vinculen con el gobierno de la ciudad van a ser competencia nuestra. Entonces, de hecho, nosotros somos más que jueces propiamente en lo contencioso administrativo, porque tenemos accidentes de tránsito, daños y perjuicios, cuestiones que uno diría son materia civil y hasta temas de materia comercial, de juzgados comerciales o de juzgados en lo civil. Entonces, por eso digo que es paradojal, porque yo no soy una persona formada en el derecho civil, sino siempre en el derecho administrativo. Y bueno, me vi de pronto inmersa, sin lugar a dudas, porque en estas cuestiones para mí nunca representan una complejidad jurídica, porque hay convicciones de por medio, ¿no? Entonces, si sabemos que nuestro rol es para ampliar los derechos, para afirmar los derechos, para estar a ley, para reconocer al más débil, para restituir equidad a relaciones asimétricas, como pasa en el derecho laboral, ¿no? Que por eso tiene ese carácter tuitivo. Y entonces, en el entendimiento de todas esas cuestiones, diría generales del derecho, no me implicaba un desafío, solo que no sabía cómo lo iba a hacer. Tenía claro que sí, que las personas tenían razón. También tenía muy claro que no debía tocar, ni mirar, ni acercarme a Código Civil, porque sabía que ahí iba a tener un mayor problema, porque, bueno, es una norma de fondo que establece. No obstante, yo interpreté conforme principios de aquel Código Civil, la verdad,
no sé si hoy sigue estando. Y sobre la base de un pequeño libro de derecho administrativo de un gran doctrinario como fue Juan Francisco Linares, el libro se llama Caso Administrativo No Previsto. Esto quiere decir que el Estado siempre tiene que resolver las cuestiones de los ciudadanos, aunque no estén previstas. Y yo apliqué esa analogía más las normas generales del Código Civil del tema de cubrir los vacíos normativos. Porque en realidad eso era lo que me parecía que estaba pasando. Si estaba la categoría matrimonio limitada a varón y mujer, bueno, estaba dejando fuera un montón de otras personas y por lo tanto lo traté como un caso no previsto y por aplicación de reglas analógicas, ¿no? Así que eso fue hermoso, ¿eh? ¿Por qué? Porque en realidad estabas un baile interesante, abrevando, una milonga, diría yo. Abrevabas en todos los tratados de derechos humanos sin darte cuenta, ¿no? Porque este es un ejemplo realmente en los cuales no puedes hablar de libertad si no hablas de igualdad. Porque estaban cercenando a un sector de la población en su libertad de vivir. ¿Y por qué? Porque cuando las cosas son en la clandestinidad, tiene que ver con el sufrimiento y porque tienen que ver con la ocultación, con estos mantos negros, con el qué dirán, con el subestimar al otro por algo que es de su intimidad más. ¿Qué cosa más profunda, más intimidad? Yo muchas veces lo asemelo un poco al aborto, ¿no? Porque si yo me remonto por la edad a la época del HIV, ¿cuántas personas murieron porque vivieron en la clandestinidad? Que si no hubieran vivido en esa clandestinidad, porque la no clandestinidad, y ahí siempre nos aparece el Estado, para recordarle a la gente que el Estado puede ser bueno o malo, pero existe siempre. Entonces, luchemos por un Estado bueno. Porque existe más para lo punitivo que para... Sí, pero en general, realidad... esa es una lucha que no está acabada y hoy día está encima peligro, con retrocesos. Sí, pero si suponemos que por los tratados de derechos humanos que firmó nuestro país, el Estado es el garante de la salud. Si vos efectuás todo en la clandestinidad, es porque no tenés derecho al acceso a la salud, porque si lo tuyo no está visto bien por la ley, o sea, por eso la ley y el contenido de la ley tiene tanta importancia, porque te inviste como ciudadano. Y además esto que... Claro. Hace muy poco he resuelto ya una sentencia definitiva y por eso hablo también de retrocesos en materia de derechos fundamentales y en este caso el colectivo de niñas y adolescentes trans, que es dentro del llamado, a mí no me gusta esto, pero bueno, trato de explicarme, de decir dentro del colectivo de la diversidad, es como aquellas personas que están todavía más fuera del paradigma binario que sigue existiendo y entonces están mucho más, aún con las leyes que tenemos, están mucho más perjudicadas. Y en este caso es una disposición, un DNU 62 de febrero, después de la marcha grandiosa del 1 de febrero, ese DNU que cortó los tratamientos y el acceso a quienes en ese entonces no lo habían comenzado. Y ahí la ciudad, en una alineación que viene teniendo, no solo en estos temas, sino en otros, como el año pasado lo vimos con la tarifa del subte, viene teniendo una alineación con el gobierno nacional en contra del principio constitucional de preservar la autonomía de la ciudad. Y nosotros tenemos unas leyes increíbles en la ciudad y la propia Constitución, y bueno, el gobierno de la ciudad
se reunieron después los ministros de salud en ese Consejo Federal y se resolvió que los tratamientos iban a continuar. No obstante eso, estamos viendo y nos dicen que no se están haciendo provisión de medicamentos como antes, pero el acceso, o sea, hay personas sin explicación alguna, e inclusive acá lo voy a decir públicamente, la postura del asesor tutelar, que son sus representantes promiscuos, y que deja de, porque toma la tesitura de hacer una discriminación que nunca expuso el motivo, entre quienes sí venían en tratamiento, que entonces sigan, pero que quienes quieren acceder, no, esas personas no pueden, se las deja fuera. Y los expertos, el doctor Gelien y la doctora Cecilia Calvar del Hospital Fernández, que es una persona a nivel mundial reconocida por el tema hormonización y todo esto, y expusieron muy bien en la audiencia. Si esta gente queda fuera de los efectores públicos de la salud en la ciudad, que están muy bien organizados para este tema, como también nos lo hicieron saber, si se los deja fuera, caen en la marginalidad. Entonces van a ir al hospital porque consumieron aceite de aviación. Cuando se lo dijeron en la audiencia, no pude evitar llorar. Me salieron lágrimas, porque no podía creer en la desesperación de estas adolescentes y niñas, recordemos además, en la desesperación tan grande de meter en su cuerpo aceite de aviación. Escucha, perdona Elena, que te interrumpa. Este es un ejemplo más de la crueldad. Yo ahora quisiera escuchar a estos dos jóvenes, o no tan jóvenes, pero para mí saben se agradece, todo... se agradece, lo de juventud se agradece. No. Para mí también. Es que si no, ¿dónde me ubico yo, chicos? Entonces quisiera escucharlos a ellos, que han sido sujetos, porque utilizaron la ley, dijeron si quiero, ¿no? Entonces, ¿qué significó esa ley? Pues yo creo que esa ley tuvo una importancia enorme, no solamente para los implicados, sino para la sociedad, y para todos, porque si hay las personas no se van a enfermar, no salen de la clandestinidad, la sociedad es una sociedad más correcta, más así, cada uno vive, disfruta. Te escucho, Martín. Bueno, sí, venimos de días de estar muy conmovidos por esta celebración y bueno, llena de recuerdos. No sé, la escuchaba recién a Elena y recordaba, bueno, el primer reclamo, el primer amparo en el cual Elena intervino, que fue el amparo que presentaron dos compañeras, Norma Castillo y Ramona Cachita Arévalo, bueno, ya de 60 y pico de años en aquel momento, más de 30 años de convivencia. De convivencia, de pareja, exilio mediante, etcétera. Y bueno, y ellas brindaron, bueno, como lo brindamos con Carlos también, nuestro testimonio, que fue parte de la estrategia política que nuestro movimiento se dio en aquel contexto, porque bueno, era el modo de poder explicarle a la sociedad en primera persona cuáles eran los impedimentos que se nos privaban de derechos básicos, derechos constitucionales, que todas las personas nos corresponden por motivo de nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Así que fue un proceso donde, bueno, vale decirlo, nos costó mucho empezar, porque, bueno, yo ya lo he contado, en aquel momento, en mi caso yo trabajaba en el INADI, estaba a cargo de la doctora Lubertino en ese momento, y bueno, y honestamente si yo no hubiese trabajado en aquel momento en el INADI teniendo la capacidad o la seguridad de que no iba a sufrir una consecuencia como podrían sufrir otras personas en la misma situación, que básicamente es el despido, ¿no? Para asumir públicamente tu digamos, ser gay, por ejemplo, o bueno, o el rechazo de tu propia familia, de tu propio entorno,
seguramente no me hubiese animado junto con Carlos a hacer la presentación de ese amparo. Lo cuento porque el costo social que tenía en aquel momento era muy, muy fuerte. Entonces, me quedo, o a mí me gusta citar, porque creo que tiene que ver con esto que decías vos, Nelly, de la clandestinidad. Antes de que se apruebe la ley en Argentina, uno de los países que la había promulgado fue Sudáfrica, y previo a la sanción de la ley, la Corte Constitucional de Sudáfrica da una sentencia donde en sus fundamentos dice algo que tuvo mucho que ver también con el debate en Argentina en los días previos a la sanción de la ley en relación a el instrumento legal que tenía que reconocer el derecho de las parejas del mismo sexo a un reconocimiento legal de nuestras uniones. Y el debate de si correspondía el matrimonio o correspondía a otro tipo de instituto. Y en ese fallo la Corte Sudafricana dice que privar a las parejas del mismo sexo de acceder al instituto común, en este caso del matrimonio, era privarla también de acceder a la celebración común y pública de esas uniones que son reconocidas en nuestra cultura. Y creo que ese es el principal aporte de la ley, ¿no? Que generó un cambio en el orden de lo simbólico, en el orden cultural, donde, el Estado ahora dice, con fuerza de ley, que todas las orientaciones sexuales, identidad de género, todos los proyectos de familia, independientemente de su composición, merecen no solamente la misma protección por parte del Estado, sino la misma valoración legal, social, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, porque también es interesante, y creo que a la audiencia le puede gustar, tendríamos que contar que antes de esta lucha es la culminación, como son en general, la sociedad va cambiando, necesita, y cuando la ley no lo incorpora, se producen crisis sociales, se produce malestar en la sociedad. Y hay veces que se van dando pasos previos. En la ciudad de Buenos Aires, ¿vos te acordás cuándo se sanciona este decreto, la unión convivencial? Porque también se discutía mucho como diciendo, confórmense con la unión convivencial. Para la audiencia, la unión convivencial es una institución donde a una señora y un señor, o dos señoras o dos señores, se les reconoce determinados y muy limitados derechos. Uh-huh. Entonces, muchas personas, muchos doctrinarios inclusive decían, no vamos a hacer matrimonio, no, bla, 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 todo con creencias e ideologías que no tienen que ver con el derecho ni con la igualdad, sino que son personales para cada ser humano, pero que no pueden traducirse cuando son ley en un país, que tiene que permitir la igualdad de derechos para todos en un mismo sentido. Y hablaban, y salió, y eso benefició, pero muy limitadamente. Uh-huh. Entonces ahí hubo un lindo debate, me gustaría escuchar. Súper interesante el debate, porque nosotros ahí lo que queríamos era tener los mismos derechos que cualquier pareja, que cualquier grupo ciudadanos y ciudadanas a la hora de poder acceder a la institución matrimonio, ¿no? No queríamos tener derechos de segunda, como podía ser en ese caso la unión civil, que sí fue una estrategia de acceso al derecho, sobre todo de los compañeros de la comunidad homosexual argentina, para politizar y promover el debate. Pero también un poco agradecer la presencia de Elena Liberatori, porque creo que en ese caso, y a contrapelo de cómo estamos hoy, la justicia, los jueces bregaron por nuestros derechos en relación a la inclusión de todos y de todas, ¿verdad? Por una justicia justa, igualitaria, inclusiva y no excluyente como nos están proponiendo ahora, ¿no? Y por otro lado también el gran logro para mí fue reconocer la existencia de las parejas que ya estábamos. Nuestras parejas ya existían, nuestras familias ya existían, solo buscábamos un marco regulatorio en igualdad de condiciones que todas las otras parejas. Por eso, Nelly, fue hermoso también tenerte a vos en esa lucha protagónica, solidaria, y también a Nelly, ni que hablar, como a otros compañeros jueces, ¿no?, que se sumaron a esta gran audiencia. Hay un jurista
español que dice muy bien, para que la audiencia entienda, dice que a veces la sociedad y el derecho no van de la mano y son dos círculos tangenciales. Los que quedan afuera del derecho, en realidad quedan así, fuera del derecho, pero no por eso las uniones y los seres humanos van a dejar de quererse, de convivir, de querer tener hijos en común. Eso fue muy patente cuando hubo el divorcio en nuestro país. Ustedes son todos muy jóvenes, que la gente no se podía divorciar, o sea, seguía unida de por vida hasta morirse, no podía contraer matrimonio con otro. Es un caso similar. Decían que había 2 millones de personas, pero esos 2 millones seguían desde el punto de vista de la sociología constituyendo familias, con hijos, con derechos, muy también reducido, no había derecho hereditario, no había una cantidad de derechos. Entonces, cuando la sociedad y el derecho se armonizan, se crea una situación de bienestar, podríamos decir, social y jurídico. Sí, y también, Nelly, la ley de matrimonio igualitario permitió que luego vinieran otras leyes de carácter social y también de ampliación de derechos, como la ley de identidad de género, que bien lo decía hoy la jueza Liberatori, es una ley también tan importante y tan de vanguardia en el mundo que hoy también está en peligro, ¿no? Y por eso también tienen que legislar para resguardar, en este caso, la situación de las niñeces, ¿no? Y las adolescencias trans por el derecho a una salud integral que les permita, ¿no?, cierto, transitar. Por eso me parece que lo que es sumamente importante para tu audiencia es que, aún teniendo estos derechos consagrados, tenemos que bregar por cuidarlos, tenemos que defenderlos y seguir poniéndole el cuerpo por la igualdad. No, seguramente. Ahora, el tema, yo creo que de todas maneras, estos años han instaurado en la sociedad, ha cambiado. En esto todavía vamos a tener muchas dificultades, pero socialmente, y el otro día contó en el festejo, el juez, como no recuerdo, Guillermo Scheibler. Scheibler contó una experiencia, como en las escuelas secundarias, ¿no? Se está notando que cada vez es más aceptable. Ya no es un joven en el colegio secundario que sufre discriminación. O sea, no es que todos ya aceptan, pero se ha salido de esa violencia simbólica, digamos, que existía. Y entonces la legalización, la ley tiene ese efecto. Y eso es muy valorable. Sí, en lo que tiene que ver con esa violencia simbólica que decías, Nelly, y también con la violencia institucional o estatal, ¿no? Porque con la aprobación de la ley, nosotros decíamos lo que cesó es la discriminación del Estado hacia las parejas del mismo sexo para acceder al matrimonio civil. Y esa discriminación estatal era después la que legitimaba la discriminación a nivel de la sociedad, ¿no? Y creo que si bien es cierto, digamos, que hay una valoración enorme de la diversidad como algo que enriquece y que es parte, digamos, ya de nuestra identidad nacional, hoy estamos asistiendo a un ataque contra nuestra comunidad nunca visto en democracia y tiene que ver, bueno, con la proliferación de los discursos de odio, nada más ni nada menos que en boca del presidente de la Nación. Pero sobre esto yo quiero hacerse una reflexión porque quizás también queda como un cambio de época, ¿no? Se va instalando una idea derrotista, una idea digamos, que promueve el pesimismo, ¿no?, en quienes luchamos por un cambio social y cultural en relación a un supuesto cambio en relación a los valores de la sociedad. Y yo, digamos, quiero desmentirlo. Me parece que lo que hay es una operación montada desde el poder. O sea, el discurso de odio es reproducido desde el poder del Estado. Bueno, ese es el gran peligro. Claro, pero no es el reflejo de la sociedad. De la sociedad. En la sociedad yo creo que hay, digamos, un basamento sólido en relación al respeto y el acompañamiento a este tipo de derechos y a la valoración de que, bueno, de que
tiene que ver con la libertad misma, ¿no? Lo decía la jueza, ¿no? La marcha que hicimos el 1 de febrero en relación a los derechos de la diversidad después del ataque que tuvimos desde el presidente en el foro de Davos fue impresionante. Fue una marcha autoconvocada de 3 semanas donde cientos de miles de personas se volcaron a la calle a decir y a demostrar el amor, la diversidad y el apoyo a nuestras comunidades. Eso es muy importante lo que dijo Martín. Nos confunden, pero es también deliberada esa confusión. Como te atacan todos los días con algo nuevo, no te dan tiempo a pensar y uno ya cree que esa es la verdad. Uno que está bastante fogueado para discriminar, de todas maneras, por eso es tan importante que demos esta batalla cultural a través de todo. Por eso es importante Radio Caput, por eso es importante la institución de ustedes, porque son nuestras armas, como siempre fueron, que la gente perciba, y ahí me voy de tema, pero no importa, lo que es la crueldad, que se refiere a través de este tipo de actitudes, como decís vos, Martín. Nuestra jueza Liberatori sacó la semana pasada, hace muy poco, una sentencia que parecería que es administrativa, totalmente del campo de la administración, y que tiene detalles de crueldad, porque detrás de la deuda, detrás de las grandes cosas que nos parece que no tienen nada que ver con nuestra vida diaria, no. ¿Qué pasó con el agua? Con el tema de que quieren privatizar los servicios de agua, que la doctora Liberatori lo frenó con una medida cautelar, pero una vez, ¿no? No, Pila querida. ¿Cómo fue? Hoy esa es nuestra querida amiga y quiero que la audiencia, y seguramente la conocen todos y todas, es nuestra querida amiga Martina Forst, la jueza federal de San Tenés razón. Martín. Disculpa. No solo hoy hemos estado chateando y ya le digo, bueno, porque sabemos que Sturzenegger dijo que está pensando que como en la Revolución Francesa y aplicar la guillotina a los jueces y juezas que dicten medidas cautelares. Ella dictó la del agua y hoy dictó la del personal del INTI, más otras que viene ya dictando. Entonces le digo, ahora Martina... Pero el ejemplo valía igual, salvo el nombre, pero como ustedes son dos juezas maravillosas, hasta ya me confundo. Tres, con Marcela Carlomagno, que ha estado muchas veces en Radio Caput. Y que escúchame, es jueza civil. Porque en esa privatización también implica un derecho al agua, que de la cual nos privamos, porque te pueden cortar el agua si no pagás. En cambio, hasta ahora, los que no pagamos, o suponete en la pandemia, yo no pagué obras sanitarias, nunca me cortaron el agua. Entonces, porque no pagué, porque no podía, porque la oficina, por lo que fuera. Entonces, eso era lo que quería significar, aparte de honores que los mereces, aunque no hiciste esa sentencia. Entonces, oíme, a los 96 años me puedo confundir. La rubia de San Martín. La rubia de San Martín. La rubia de San Martín. No, siempre. Lo pongo de ejemplo de crueldad, de este gobierno que se ocupa de eliminar programas de beca, campeonato de fútbol, becas para estudiantes, no importa, se cercena todo lo que tenga que ver con la alegría de vivir, con las posibilidades de un vivir digno. Para ciertos sectores, ¿no? Porque a la Asociación Rural, a la Federación Rural, ¿no? Le dieron ahora más beneficios, exacto, para las retenciones, o sea que no es contra todos. No, pero es contra todos los que necesitan. Exacto. Entonces, estos señores de la rural podrían seguramente seguir viviendo muy bien, no sin laburar solamente, sin aumentar su patrimonio, porque, como decía un señor muy rico, bueno, después de todo, más de 2 bifes no se pueden comer, pero si no comes uno, no vivís. Entonces hay una impudicia en este sistema, hay una cosa de que se mueran, no importa. De la crueldad que vos traías. La crueldad, ¿no? A mí me impresiona mucho ese desprecio. Son las necropolíticas, ¿no? Como... Sí. Porque a veces cuando ves
que no es que se elimina, supongamos, el programa por embarazo de niños, embarazos de adolescentes no deseados, era un programa maravilloso y que tenía un costo X. Eliminar ese programa está acreditado por los eventuales embarazos adolescentes, por esto y por otro, por las internaciones post, digamos, un hecho de aborto, cuesta mucho más al Estado. Entonces se elimina. Muchas de las cosas que eliminan, las eliminan por crueldad, no porque el déficit fiscal, son todos versos, sino no les importa, digamos, no les importan los seres humanos, no les importamos nosotros. Preguntarle ahí, Nelly, a la jueza liberatoria en ese sentido, si ella ve un aumento, ¿no?, en este tipo de vulneraciones de derechos que están llegando nuevamente al Foro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Todo este tipo de reclamos a partir de este gobierno que estamos teniendo. Sí, desde luego. Lo sabíamos, ¿no? De que de alguna forma lo íbamos a advertir en el trabajo cotidiano. Por ejemplo, todos los amparos referidos a salud y al tema habitacional. Esa es otra cosa, porque después también se van recortando los presupuestos en lo que hace, por ejemplo, a los barrios vulnerados, las villas, los barrios vulnerados de la ciudad, en fin. Y voy a dar el ejemplo también, no solo yo, sino también de la propia jueza Martina Fors, que suele tener un promedio de 500 amparos de salud por día. ¿En serio? ¿Saben lo que es eso? Entonces tiene implementado una mecánica de trabajo, es una jurisdicción muy grande, ¿no?, de 6 millones de personas. Pero independientemente de eso, les ha obligado a una mecánica de trabajo que le llaman, como los médicos, triage, porque si te entran 500 expedientes con temas uno más terrible que el otro, ¿cómo haces para organizar el trabajo? Porque no es que tampoco los recursos que te son dados para la función acompañan generosamente la posibilidad de afrontar ese volumen de demandas. Las demandas sociales, o sea, todo lo social está muy crítico. Y lo que hace a la provisión de medicamentos, el tema habitacional, el tema de, de no poder acceder a servicios esenciales. 500 expedientes diarios son... ¿Sí? Algún día entrevistá a la Pila que te cuente, porque cuando la gente habla del funcionamiento del juzgado desde afuera, no ve ni de lejos esta realidad. Son 2.500 por semana, 5 días hábiles, son prácticamente 10.000. Van sacando cautelares. Necesitas duplicar, es un volumen de trabajo, por eso sugiero que... por tener más de 10 veces más empleados. No, y para dar respuesta a estas historias, por eso que digo, son humanas, no se acompaña. Son Entra en crisis la sociedad, entonces, y eso quienes pueden llegar a la justicia, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la ciudad tenemos esa constitución maravillosa que ha establecido la gratuidad del amparo, pero en federal no es así. Entonces, eso también es acceso a la justicia. Entonces, hay muchas complejidades, ¿no? Y cosas que... Así que tornan el trabajo además muy... no digo desesperante, pero en un nivel también en el que porque uno no puede dejar de ver esa realidad y de involucrarse, ¿no? De alguna manera te involucras también, aunque uno reciba un papel, un escrito o lo vea en la pantalla. El tema uno sabe que hay personas sufriendo. Y además, en los sectores vulnerados, social y económicamente,
parece que se juntaran todas las desgracias, o sea, es donde más discapacidades hay, donde enfermedades más raras hay, donde el problema habitacional no está resuelto, donde el sustento económico es absolutamente aleatorio. Todo eso lo vemos. Bueno, vemos, pero que cómo necesitamos juezas como ustedes, y chicos, muchachos, hombres, mujeres, como estas que me acompañan hoy, porque esta vida sin lucha también debe ser un poco aburrida. Sí, ¿no? Ahora, no exageremos. Bueno, están haciendo luchar mucho. No. Pero, evidentemente... Causas de lucha hay muchas también, ¿eh? Tal cual. Sí, pero lo que a mí me asusta... Mujica decía, siempre hay que tener una causa de lucha en la vida. Y sí, porque es un motor para vivir y para gratificarte. Pero yo quisiera que esta sociedad, que ya está, parece, yo creo, siento como que está un poquito despertando, no puede sumir, una sociedad no puede vivir con la crueldad. ¿Cuánto tiempo vivió la dictadura? ¿Cuánto tiempo vivió? Está bien, por ahí me acuerdo de Franco y mejor que no hable. Pero creo que es tanta la crueldad, son tantos los ámbitos, todos los días, los periodistas, esto, lo otro. La sociedad tiene que sentir que la están despreciando, que la quieren eliminar. Entonces, yo tengo esperanzas. ¿Ustedes tienen? A ver qué nos dice Elena y qué nos dicen ustedes. Yo tengo esperanzas, aunque siempre digo que en general suele ser una impostora. Yo también tengo muchas esperanzas, mucha alegría de la vida y también mucha alegría de haberlas conocido a ustedes, mujeres que han dado muchísimo por esta Argentina, por nuestros derechos y que aún hoy, como le decía Nelly, que dejó caer 93 años, sigue en esta lucha. 96. 96. Nos sigue acompañando. Así que aprovecho para darte un saludo grande, Elena, y un saludo grande a Nelly, que la tenemos acá. Gracias, Carlos. Y yo además, ustedes. ¿cumplidos cuándo, Nelly? Ayer. ¿Qué? Ayer fue tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! No que estoy aceptada. Miren si llego a 100, me muero. No, buenísimo, Martín. Bueno, sí. La esperanza. Yo creo que la esperanza hay que construirla. Digamos, la esperanza no es un sentimiento solamente, no es una vocación política la esperanza. Así que yo creo que parte de esta estrategia, la miseria planificada, también tiene que ver con sembrar el miedo, por eso hay represión, y la desesperanza. Y la alternativa la tenemos que construir con ese convencimiento. Entonces creo que no solamente es un tema de los partidos políticos, hoy más que nunca es un tema de toda la sociedad y la sociedad civil en primer término. Y bueno, y si conmemoramos el matrimonio igualitario, estamos diciendo, bueno, fuimos capaces de construir esa ley, de construir ese enorme cambio social. Creo también que vamos a volver a ser capaces de construir ese diálogo dentro de la sociedad para identificar que esos valores son los que nos unen. Así es, porque eso es lo que me importa que sientan. La diferencia que hay en esto cuando se construye, y no son palabras nada más, con el cariño, con el amor al otro, porque si no te quedás solo con vos mismo. Y cuando pensás en los demás también piensan en vos. Y el ser social es la esencia de la humanidad. No se construyó esta humanidad, esta cultura que va desde la música, la literatura, el baile, el disfrutar el baño de mar. Todo esto se construye socialmente, relacionándonos. Solos no. Así que a seguir adelante, les agradezco enormemente. Celebramos la ley, nos celebramos y a seguir luchando. Y como bien dijo Martín, es una construcción. Y entonces esperanza es mucho, Esperanza es verde, la marea verde, es querer, es tener ganas de seguir haciendo y no destruir. Yo confío, la crueldad, la maldad
me enseñaron desde muy niña que nos sirven, que son lo feo, lo negro, lo malo. Vamos a seguir con los lados buenos de la vida. Hasta el martes próximo. Gracias. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás